ejemplo, en este caso los pequeñitos que están iniciando con las papillas, con los alimentos o en pequeñitos más grandes que ya tienen o su dieta más integrada, ver qué alimentos son los que les hacen presentar estos síntomas. A lo mejor de pues sí tener que retirar todo hasta trazas, en no, donde les decimos este extremo de lean las etiquetas porque ni el pan van a poder consumir, porque obvio pues lleva leche, muchos de ellos. A la evaluación por el especialista y poder diferenciar alguna forma severa de esta alergia o bien que solo sea una intolerancia y poder verificar y dar ese seguimiento de que estas alergias vayan hacia la remisión. Y en la vida quizás también podría darse el caso que si de bebé no tuvo alergia y de pronto de niño a los 2, 5 años presentar alguna nueva alergia a algún alimento que ya se había comido antes. Bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida, porque amamos la comida. Nutrit contigo. Hola, ¿qué tal amigos de Nutrit? ¿Cómo les va? Un episodio más juntos y pues bueno, en esta ocasión vamos a platicar de un tema muy importante, sobre todo para la salud infantil y para que los papás estén tranquilos, porque ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un chiquito, un hijo, un sobrino, alguien que conozcamos chiquito que tiene algún tipo de alergia alimentaria? Pues bueno, no le sabemos bien a esta onda, no sabemos qué hacer, qué quitamos, qué ponemos, y en esta parte de no saber qué darle de comer a un pequeño, se corre el riesgo de deficiencias nutrimentales, que si es que lo hacemos nada más así porque sí, sin acudir con los especialistas. Entonces, pues para conocer mejor de este tema, hoy nos acompaña la neonatóloga Fernanda García, quien nos va a platicar un poquito más de qué trata todo esto de las alergias alimentarias. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Sí, gracias de verdad por estar con nosotros, por darnos unos minutitos. Esto pues es algo breve, ya lo saben, pero pues también las dudas que tengan pues nos las van a poder estar escribiendo tanto a ti como a mí. Voy a compartir tus redes sociales nada más, digo, por si hay algo o lo que a mí me llegue, pues yo te lo voy a comunicar. Entonces, platícanos, porfa, ¿qué es esto de una alergia alimentaria? ¿Cómo nos lo explicas en lenguaje pues fácil de entender, porfa? Mira, podemos entender que una alergia alimentaria es una reacción adversa a alimentos que consumimos, pero en esta va a estar implicado el sistema inmunológico. La alergia va a ser una manifestación de esta reacción que genera este alimento en el sistema inmunológico. Esto lo podremos conocer como un alergeno, ¿no? El alimento que está causando esta reacción se va a llamar un alergeno. Esta respuesta puede ser mediada por el sistema inmune de diferentes formas. Pueden activarse anticuerpos, células de defensa o incluso esta respuesta inmunitaria mixta. Entonces, esto va a conllevar pues que manifiesten diferentes síntomas, ¿no? Va a ser una gama muy amplia de síntomas que nos pueden estar dando indicios de que hay una alergia al ingerir algún alimento. ¿Y cuáles serían estos principales síntomas y signos que como que para que los papás pudieran ir haciendo como su checklist y ir diciendo, ay, sí, creo que ya sospecho que puede venir por ahí algo que tenga su hijo? ¿Cuáles serían? Mira, por ejemplo, que ingieran un alimento, o sea, de los alimentos que más frecuentemente esto pueden manifestar son signos cutáneos. Generalmente en la piel se pueden manifestar algunas lesiones que pueden manifestarse como dermatitis atópica, urticaria, episodios de prurito, bueno, de mucha comezón. Cada vez que se ingiere el alimento, ¿no? Alguno de los alimentos, ven que hay manifestaciones a nivel de la piel, pero estas pueden ser también incluso respiratorias, ¿no? Puede dar un poco de rinitis, así que se inflama mucho la mucosa de la nariz, escurrimiento nasal, manifestaciones respiratorias incluso como episodios de tos que en formas un poco más severas o más crónicas pueden llegar a manifestar asma como una respuesta inmunológica a estas alergias de los alimentos. Entonces, pueden ser incluso gastrointestinales como problemas para deglutir, para la digestión. Entonces, este tipo de síntomas pueden llegar a ser de formas leves, moderadas o incluso hasta severas que requieren atención hospitalaria.
Entonces sí es importante identificar que una vez que ingieren ciertos alimentos, sobre todo los niños o los lactantes que están empezando a probar diferentes alimentos a la leche materna o a las fórmulas, pueden llegar a manifestar estos síntomas. Entonces es muy importante también poner atención en esa introducción de los alimentos. Y justo aquí cuando empezamos a introducir alimentos, ya no nada más la leche materna, también podría haber como un poquito de confusión entre intolerancia o ya alergia como tal. ¿Cuál crees que Exacto. sería? Porque incluso hasta comparten algún síntoma, algún que pues sí hace que pues obviamente un mortal pues no Sí. sabemos cómo poder diferenciarlo. ¿Cómo tú crees que nos podrías aconsejar aquí para saber si es una intolerancia o una alergia? O una alergia. Bueno, aquí sí es muy importante ver que cada vez que se ingiere el alimento, la manifestación es casi inmediata cuando es una intolerancia. Y la intolerancia, a diferencia de la alergia, es que involucra el sistema, la alergia involucra la manifestación del sistema inmunológico, es decir, el sistema de defensa se activa y genera estos síntomas y estas manifestaciones. La intolerancia más bien es una manifestación clínica que puede ser inmediata a la ingestión del alimento por deficiencia metabólica, es decir, insuficientes enzimas en el intestino para digerir ciertas proteínas o azúcares, que puede ser incluso por una reacción tóxica, alguno de los componentes al alimento, es decir, que un alimento esté contaminado o en mal estado, y esto genera síntomas gastrointestinales principalmente por no tolerar ese alimento y no da manifestaciones tan graves como las alergias alimentarias. Entonces, incluso puede ser hasta idiopático, es decir, que es susceptible cada individuo, o sea, cada individuo tiene cierta tolerancia o intolerancia a grupos de alimentos, pero que no implica una manifestación del sistema inmunológico. ¿Y cómo le harías tú ya como médico para hacer este diagnóstico? ¿O qué tendríamos que hacer ya para pues que contar con el diagnóstico de alergia y no nada más intolerancia? En este caso es vigilar pues los síntomas que presentan, por ejemplo en este caso los pequeñitos que están iniciando con las papillas, con los alimentos o en pequeñitos más grandes que ya tienen o su dieta más integrada, ver qué alimentos son los que les hacen presentar estos síntomas. A lo mejor a los pequeños lactantes que empiezan con introducción de fórmulas, que empiecen con manifestaciones en la piel, ¿no? Como dermatitis, ronchitas, que empiecen a ser un poco más crónicas, es decir, que duren más de una semana estos síntomas. Eso nos puede hacer referencia de que está presentando una alergia a los alimentos. Y ahí es en donde pues acudimos nosotros a evaluación médica y comentar y ver la historia clínica, todos estos alimentos a los que ya ha sido expuesto e ir descartando cuando él consume uno, si es cuando presenta los síntomas para descartar que sea una intolerancia, o bien si estos síntomas son más constantes para ya ir haciendo el diagnóstico diferencial de una alergia y retirar, ¿no? Esa exposición a ese alimento y ver si disminuyen los síntomas. Y desde tu experiencia, ¿cuáles son estos alimentos que tienen mayor incidencia en las alergias, tanto en bebés como en niños? Ujú. Bueno, perdón. En general, los alimentos que tienen como mayor implicación en que manifiesten los niños, incluso los adultos, alergias son la leche, principalmente la leche de vaca, el huevo, también puede ser el trigo, soya, maíz y algunos frutos secos. Algunos frutos secos como las pasitas o como los dátiles también llegan a generar, por ciertos azúcares que contienen, llegan a generar reacciones alérgicas. Va a depender mucho también de la zona geográfica. Como que a qué alimentos son más frecuentes las alergias. Por ejemplo, en primer lugar, la leche de vaca y seguida del huevo. Y en algunas zonas puede ser el trigo, soya, maíz y algunos frutos secos como las pasas, las pasitas deshidratadas, dátiles que contienen ciertos azúcares que pueden generar reacciones alérgicas. En otros países, por ejemplo, ya en segundo y tercer lugar, como por ejemplo Estados Unidos, presenta alergia más a los cacahuates, en Alemania al trigo y en España, por ejemplo, al pescado, en Israel se ha estudiado que la alergia a la ajonjolí es de las más frecuentes. Entonces va a haber como variaciones geográficas y también va a depender mucho de qué alimentos son los que más se consumen en la población y desde qué edades estamos expuestos, ¿no? Exponemos a nuestro sistema inmune este tipo de alimentos. Pero en México los más frecuentes son la leche de vaca y el huevo, los que generan alergia alimentaria.
Y bueno, aquí en este tema de alergia, justo pues nos decías que está la de la leche, y aquí en la leche pues creo que a veces también se puede confundir o con la proteína de la leche de vaca Ujú. o intolerancia a la lactosa, que ahí sí sería pues por Así una es, enzima lactasa que todavía no madura muy bien en el intestino, que se va así es. dando conforme va creciendo el bebito. Ujú, ¿Qué ujú. podemos hacer cuando sí es alergia a la proteína de la leche, cuando no nada más es una intolerancia, sino que ya es una alergia a esta proteína? Si es un bebito lactante, la mamá cómo tendría que modificar pues la alimentación para no transmitir mediante la leche materna trazas de esta proteína de leche de vaca, o no siempre es necesario, o cuál es el protocolo que ustedes desde la parte médica manejarían. Sí, bueno, aquí lo más importante es que, bueno, una vez que se tiene, bueno, el bebé es alimentado con leche materna, lo ideal es que sea leche materna exclusiva hasta los 6 meses de vida. Pero si este se expone de alguna forma a, por ejemplo, las fórmulas que llegan a tener esta traza de la proteína de leche de vaca, y empiezan a generar síntomas. Los síntomas más leves pues pueden ser dermatitis, ¿no? Lesiones cutáneas que pueden remitir con algún tópico, ¿no? O con algún antihistamínico que se pueda administrar. Pero en casos muy severos, que ya pueden ser gastrointestinales, pueden incluso presentar lesiones que generen algún sangrado, ¿no? O sea, si hay formas graves de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, aquí lo importante es quitar esta exposición al alergeno, es decir, quitar la exposición a la proteína de la leche de vaca para que ese sistema inmune se mantenga pues no activo y no genere estas manifestaciones que pueden llegar a ser severas. Aquí sí lo importante pues es retirar, ¿no? Todos estos derivados de la leche de vaca. En los casos especiales de los niños que por alguna situación no puedan recibir leche materna, se puede apoyar de fórmulas extensamente hidrolizadas o fórmulas especializadas para que tengan como manejo, ¿no? De la alimentación, evitar estos déficits nutrimentales en los lactantes pequeños. Pero en los lactantes mayores y en los niños que tienen leche materna exclusiva, sí se puede modificar la dieta de mamá para poder eliminar estos o retirar alimentos que tengan contenido de leche de vaca, porque hay muchos, o sea, no solamente los derivados lácteos, ¿no? Incluso pueden ser algunos panes, algunas galletas que pueden ser consumidos por la mamá y que pueden llegar a pasar estas trazas. El hecho de disminuir el consumo de los productos de lácteos en la dieta de mamá puede verse en la disminución de los síntomas en el bebé y puede ser a veces parcial, ¿no? O sea, no se quitan totalmente y hay mejoría de los síntomas en los lactantes, pero en general sí es, cuando los síntomas persisten en estos pequeñitos, sí hay que retirar la proteína leche de vaca también de alimentación de mamá. Y que justo aquí también, bien lo comentas, es súper importante que se revisen las listas de ingredientes de todos los productos que se compran, las tablas nutrimentales, que aquí en este caso, o sea, realmente donde van a encontrar si tiene o no trazas de leche, va a ser en la lista de ingredientes. Entonces sí Ujú. pongan mucha atención, sí díganle pues a su nutriólogo que les enseñe a leer qué otras palabras podrían ser derivados de leche o derivados, dónde podría estar oculto, porque no siempre nada más va a decir leche, la palabra. Ujú. Entonces, Ajá. chequen bien cuál, porque sí es verdad que si se necesita en esta primera fase donde hay que medir qué tanta cantidad o qué tan estricto va a tener que ser la alimentación de la mamá para o del niño que a lo mejor ya no está tan chiquito, que ya no es bebito, pero que pues también tiene que evitar el consumir proteína de leche de vaca, pues bueno, también sería importante que lo aprendan juntos, conforme el niño también va Ujú. creciendo, ir enseñándole cuáles productos sí y cuáles no, porque creo que se complica en un niño que ya comienza a ir pues Sí. a la guardería o al kinder, a Ujú. fiestecitas, todo con la familia, ¿no? Que a veces, pues, si le encargamos el niño a algún familiar o algo, pues Sí. también siempre, pues, comunicar qué tipo de alimentos, pues, no podría estar consumiendo, porque, pues, es una alergia, no Así, es nada más, me va a salir una ronchita. así es. Entonces ahí sí es el estar alterando a tu sistema inmune, pues tampoco es como tan, yo creo que tan bueno. Entonces sí leer Ujú. la lista de ingredientes va a ser súper importante y también acercarse pues con los especialistas, tanto con el pediatra, con el neonatólogo, con el alergólogo, con el nutriólogo, para Así es. que este equipo pues enseñe a los tres, o sea, papá, mamá, todos los responsables, todos los que estén a cuidado del pequeño, pues
el cómo llevar una vida normal. Aquí una pregunta, ¿la alergia se va a curar? ¿La alergia se va a quitar? ¿Se va a disminuir o no? ¿O eso se queda ya para siempre? Aquí es muy importante el seguimiento que les damos, por ejemplo, desde que son bebecitos, ¿no? Si vemos que hay manifestaciones de alergia a la proteína de la leche desde lactantes muy pequeños, es decir, los primeros meses de vida, sí es importante el seguimiento porque una vez que madura este sistema inmunológico puede llegar a la remisión, ujú. Puede llegar en algún porcentaje a disminuir estas manifestaciones, ¿no? Que sean, aunque sean formas leves o moderadas, sí puede llegar una vez que el sistema inmunológico madura y que hay mayor exposición a diferentes alérgenos, digamos, o bueno, diferentes más bien alimentos, y que el sistema inmune es capaz de reconocerlos como no extraños. Ujú. Entonces, eso sí es importante, pero hay formas muy severas o ya congénitas que pueden perdurar las alergias, sobre todo a alimentos muy específicos, generalmente las semillas, que pueden perdurar las alergias hasta la vida adulta y que incluso, o sea, el exponerse a una sola traza de este alimento, por ejemplo, a una de las semillas, por ejemplo, cacahuates, por ejemplo, trigos, o por ejemplo, algunas alergias. Que pueden ser incluso algunos azúcares, sí pueden permanecer hasta la vida adulta. Entonces, esa es la importancia también del seguimiento que le damos desde el lactante pequeñito hasta el niño escolar cuando ya tiene su alimentación establecida, que está integrado a la dieta de la familia y que vemos que ya hay una mayor tolerancia, que ya no hay síntomas de la alergia que presentó en la etapa del lactante. Exacto, sí, creo que aquí también el analizar y el estar siempre en contacto con el bebé en todo su crecimiento también va a hacer que esto se facilite. El ver qué tanto empieza a tolerar, obviamente pues ya va aumentando el grupo de alimentos, los tipos de alimentos que se le va dando, entonces Ujú. pues creo que esto Así sí es. también puede ayudar. Y en la vida quizás también podría darse el caso que si de bebé no tuvo alergia y de pronto de niño a los 2, 5 años presentar alguna nueva alergia a algún alimento que ya se había comido antes. Sí, sí puede llegar a ocurrir, porque como el sistema inmunitario puede ser pues muy inespecífica su respuesta, o sea, que ya está expuesto, por ejemplo, pueden presentar a lo mejor alergias a algunas semillas o incluso al huevo en edad temprana y posteriormente remite. Pero sí, o sea, pueden ser alimentos que a lo mejor ya haya consumido y en algún momento de la vida, por algún otro factor incluso que puede ser nutricional, puede afectar el sistema inmunológico y que pueda manifestar algunos síntomas similares a la alergia. Y aquí lo mismo, sería el Es mismo. importante Ajá. identificar que no sea una intolerancia, ¿no? Más bien. Justo, para poder hacer el diagnóstico diferencial, sí que se tenga para saber el manejo que se le tiene que dar. Entonces, Ujú. y así como pudiera llegar una nueva alergia, pues también podría remitir, quizás si tu sistema inmune también pudiera hacer frente. Entonces, pues sí, que no se sorprendan también luego los papás de, es que mi hijo pues no era alérgico, o uno mismo, a mí nunca me habían caído mal los camarones y un día de pronto, o algo, ¿no? Que pudiera estar como Sí. causando, entonces pues sí puede ser, o sea, tampoco el Ujú. ser tan duros con nosotros mismos, pues sí puede pasar porque somos humanos, Así es. entonces pues nuestro sistema inmune es un misterio también a veces, entonces pudiera ser. Entonces aquí Sí, y sí pues tener también como en cuenta eso, ¿no? Porque como dices, puede ser que algún alimento lo consumiste y dices, ay, no, y antes no me caía mal, pero también ahí tener en cuenta si fue una intolerancia, porque como te explicaba, la intolerancia puede ser incluso una intoxicación, ¿no? O sea, algún alimento en mal estado y como ya, por ejemplo, los pequeños ya están integrados a la dieta de familia, o sea, ya están comiendo de todo, aunque ya lo hayan consumido en alguna ocasión, puede ser que en esta ocasión al consumirlo estuviera contaminado, ¿no? O estuviera en descomposición y eso manifestó algún síntoma que pudo ser similar a lo que presentaba cuando tenía la alergia, ¿no? O más bien que nos puede hacer pensar que es una alergia y pues más bien es una intolerancia. Sí es importante también identificar si son síntomas parecidos o bueno, a una alergia que nos haga pensar que cada vez que lo consume tiene estas manifestaciones que pueden ser cutáneas, respiratorias y que tienden a ser persistentes y acudir con el especialista para dar este seguimiento y descartar que también no sea alguna alteración primaria del sistema inmune y poder derivarlo con tiempo y sin ninguna complicación, pues al alergólogo, ¿no?
es el que más nos apoya. Ujú. Creo que esa es la parte más importante, o sea, el diagnóstico temprano y preciso de esa alergia alimentaria para que se pueda llevar Ujú. una vida saludable, para evitar esto que les decía de restringir mucho la alimentación Restringirlos, y que exacto. esto sea alguna deficiencia nutrimental. Eso sí sería muy, muy importante recalcar, porque Ujú. no nada más es pues como mamá primeriza, o aunque no sea primeriza, o sea, el hecho de, bueno, pues se lo quitamos. Sí, pero ¿qué tanto o qué, cómo vamos a sustituir esos nutrientes, esas vitaminas, minerales, fibra, proteína, alguna otra Ujú. cosa que se pudiera haber estado dando en ese alimento y pues que se va a quitar? Y pues también esto, cuidarlo mucho, qué tanto pudo haber sido intoxicación, justo como lo mencionas. Exacto. Aquí no nada más es alergia contra intolerancia, sino también entra también esta parte de sí, pero puede ser intoxicación por Ajá, alguna sí. cosa, hasta contaminación cruzada que pudiera haber. Exacto, o sea, o el manejo de los alimentos que le ofrecemos, ¿no? A los niños que ya están ahí comiendo más grupos de alimentos. Ujú, es cierto, es cierto. Entonces, pues bueno, aquí por eso es que queríamos hacer este episodio, aunque fuera corto, breve, pero creo que es bastante importante para que pues estén más tranquilos los papás, para que sepan qué hacer, para que sepan a quién acudir y también pues conocer pues lo que sí, algunas mamás son a veces medio conmigo desde la punto de vista de nutriólogo, que me dicen, ay, de verdad voy a tener que dejar de consumir todos los lácteos porque pues me dijo el Es muy pediatra. complejo, Súper, sí. yo sé que sí, yo sé que el quesito, sobre todo la leche como sea, la dejan, pero el queso es lo que más me lloran Mm, y dicen, no, no quiero dejar el queso. O sea, tal vez no sea tan necesario, entonces tenemos que ir viendo este protocolo que tanto y de la exacto, mano pues del pediatra o de quien esté tratando al pequeño, pues también con el nutriólogo ir viendo a ver qué tanto sí sería, qué tanta exacto. reacción o qué tanta mejora se tiene para no llegar al protocolo completo pues sí tener que retirar todo hasta trazas, en No, donde les decimos este exactamente. extremo de lean las etiquetas porque ni el pan van a Sí, poder consumir, porque obvio pues lleva sí. leche, muchos de ellos. Ujú. Entonces sí, hay niveles como todo, ¿no? Entonces pues el conocer y el saber qué hacer, el saber a quién acudir, el diagnóstico temprano es súper importante, no se confíen, papás, mamás, de verdad que sí es muy importante. Y pues bueno, aquí tenemos pues justo un especialista que nos pudiera estar ayudando. Si alguien necesita algo personalizado, pues escríbanme, yo les puedo conseguir también sus datos para pues alguna visita especial. Entonces, alguna cosa con la que te gustaría concluir aquí? Sí, claro, muchísimas gracias, Carla, por esta oportunidad y sí, con mucho gusto, si me lo permiten o alguien está interesado, con mucho gusto podría apoyarlos. Y finalmente, pues comentar que tener en cuenta los síntomas o las manifestaciones que se pueden presentar con la alergia a los alimentos o a la proteína de la leche de vaca en los lactantitos, en los lactantes pequeños o los lactantes mayores, nos debe de dar la pauta para que podamos acudir a tiempo a la evaluación por el especialista y poder diferenciar alguna forma severa de esta alergia o bien que solo sea una intolerancia y poder verificar y dar ese seguimiento de que estas alergias vayan hacia la remisión o bien si va a ser alguna condición que puede llegar a ser crónica, ¿no? Siempre es muy importante cualquier duda que tengan las mamás, aclararla, o sea, siempre cualquier pregunta que tengan y explicarles esta forma de identificar los síntomas para no perder el apego a la lactancia, sobre todo también, y que pues la nutrición de nuestros bebés pues sea óptima, ¿no? Totalmente, la lactancia materna siempre va a ser la prioridad, entonces no dejarla nada más porque sí, sino primero informarnos, no es tu leche. Hay que ver qué es lo que está pasando para no Así es. dejarla como primera opción. Ujú. Sí, efectivamente. Entonces, pues aquí la verdad es que pues acudir justo al especialista, no se sientan solos, para eso estamos y siempre pues contarán con nuestro apoyo personal o pues busquen a quien tengan cerca, pues si es que nos escuchan en otro país, en otro estado y para pues los que están en Estado de México, Ciudad de México, pues cuentan con nosotras, escríbanos y con gusto podemos verlo de manera personalizada. Pues muchísimas gracias, Fer, la verdad es que es lindo contar contigo, sabes
mucho, eres lindísima con los niños, mejor vocación, de verdad, naciste con esto. Entonces, Ay, pues, muchas gracias, con mucho gusto, ya gracias. saben, aquí estamos apoyando. De verdad que sí, muchas gracias por compartirnos este conocimiento. Fue breve, pero es de verdad muy, muy importante conocer todos estos datos. Entonces, las mamás, no se me asusten, no crean que luego vamos a quitar lácteos. Primero, pues vamos a evaluar a ver qué tan necesario va a ser esto. Entonces, no se asusten. Antes, a recurrir al especialista va a ser lo principal. Entonces, pues muchas gracias. Cualquier duda, escríbanos y pues nos vemos a la siguiente en un episodio más de Nutrit contigo. Bye.